Hermanos, como cada martes y jueves, no sé si sea posible siempre, pero eso tenemos pensado, martes y jueves vamos a hacer una pequeña reflexión sobre las lecturas bíblicas. Hoy estamos leyendo, hoy jueves 7 de mayo, estamos leyendo el capítulo 13, versículos del 13 al 25 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Podemos recitar, consultar el Salmo 88 y también, hermanos, el texto del Evangelio. El Evangelio de hoy, que son apenas 5 versículos, son del capítulo 13. San Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 13 y versículos del 16 al 20. Sobre eso vamos a hacer una breve reflexión. Escuchemos con atención, hermanos. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar en Pafos. Llegaron a Perge de Panfilia, y allí Juan Marcos los dejó y volvió a Jerusalén. Desde Perge siguieron hasta Antioquía de Pisidia, y el sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Acabada la lectura de la ley y los profetas, los jefes de la sinagoga les mandaron decir: Hermanos, si tienen alguna exhortación que hacer al pueblo, hablen. Entonces se levantó Pablo, y haciendo señal de silencio con la mano, les dijo: Israelitas y cuantos temen a Dios, escuchen. El Dios del pueblo de Israel eligió a nuestros padres, engrandeció al pueblo cuando éste vivía como forastero en Egipto, y lo sacó de allí con todo su poder. Lo alimentó en el desierto durante 40 años. Aniquiló 7 tribus del país de Canaán, y dio el territorio de ellas en posesión a Israel por 450 años. Posteriormente les dio jueces hasta el tiempo del profeta Samuel. Pidieron luego un rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, que reinó 40 años. Después destituyó a Saúl, y les dio por rey a David, de quien hizo esta alabanza: He hallado a David, hijo de Jesé, hombre según mi corazón, quien realizará todos mis designios. Del linaje de David, conforme a la promesa, Dios hizo nacer para Israel un Salvador, Jesús. Juan preparó su venida, predicando a todo el pueblo de Israel un bautismo de penitencia. Y hacia el final de su vida, Juan decía: Yo no soy el que ustedes piensan. Después de mí viene uno a quien no merezco desatarle las sandalias. Palabra de Dios. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, después de lavarles los pies a sus discípulos, Jesús les dijo: Yo les aseguro, el sirviente no es más importante que su amo, ni el enviado es mayor que quien lo envía. Si entienden esto y lo ponen en práctica, serán dichosos. No lo digo por todos ustedes, porque yo sé a quienes he escogido, pero esto es para que se cumpla el pasaje de la Escritura que dice: El que comparte mi pan me ha traicionado. Les digo esto ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean que yo soy. Yo les aseguro, el que recibe al que yo envío, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Palabra del Señor. Bien, hermanos, la reflexión no solamente la pretendo hacer en base al Evangelio, sino en relación al Evangelio, sí, pero también del libro de los Hechos de los Apóstoles. Hermanos, qué importante es conocer toda la secuencia, toda la historia de la salvación, para comprobar que todo lo que sucedió con Jesucristo y con sus apóstoles y el nacimiento de la Iglesia fue el resultado de todo un caminar en el plan salvífico. Y vemos la importancia de saber esto con esta síntesis que San Pablo hace de la historia de la salvación. Hacen un recorrido a lo largo de la historia de la salvación
para demostrar, para comprobar que lo que está sucediendo es precisamente la continuación, lo que ya había sido anunciado a través de Abraham. En tu descendencia se verán bendecidas todas las naciones de la tierra. Y también a través de Moisés. Y después, en cuántas ocasiones los profetas anunciaron la universalidad de la salvación de Dios. Llegaría el momento. Y todo esto que está sucediendo al nacer la iglesia, hermanos, de San Pablo lo pretende demostrar o lo demuestra, que es el resultado de toda la historia antepasada, que es el cumplimiento de todo lo que se había anunciado. Muy bien, hermanos, haciendo una breve relación también con el Evangelio, en este texto que estamos leyendo, Jesucristo nos habla nos dice, el que recibe al que yo envíe, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Con esto, hermanos, también nos hace recordar la lectura del domingo pasado. Jesucristo, buen pastor, ya está anunciando cómo va a enviar a aquellos que serán los pastores de la iglesia naciente. Los que reciban al que yo envíe, a mí me están recibiendo. Nos lo dice no una, muchas veces. Ya antes Jesucristo les había dicho a las multitudes, pero de manera especial a los apóstoles, les había hablado sobre Él como el buen pastor. Y les decía el domingo pasado, hermanos, lo repito, cómo ser pastores en estos tiempos, en estas condiciones. Esto a mí me ha hecho pensar, porque cuando leo el texto completo, donde se habla del buen pastor y de los pastores asalariados, ¿quiénes son? ¿Cómo ser hoy buen pastor? ¿Cómo hacer la distinción entre la prudencia y el miedo? ¿Es prudencia o es miedo? ¿O cómo diferenciar entre lo que es compromiso, fidelidad y la imprudencia? Me ha hecho pensar esto, hermanos. ¿Cómo ser buen pastor? Ahora, hermanos, en que sigue habiendo difuntos y hay que atenderlos, en que sigue habiendo enfermos y hay que atenderlos, en que hay personas que siguen preocupadas, angustiadas y que quieren ser escuchadas. ¿Cómo ser pastor en estas condiciones? Bien, hermanos, yo quiero escuchar a Jesucristo en esto que Él dice, el que recibe al que yo envíe, me recibe a mí. Yo quisiera, no sé si lo logre, pero me encomiendo a Dios y les pido a Dios, y les pido a ustedes, hermanos, que me encomienden a Dios. Yo quisiera ser, hermanos, era mucho decirlo, pero yo quisiera ser el pastor que está al servicio de mi comunidad. Que Dios los bendiga, hermanos, y estoy para servirles, y créanme que en estos tiempos, sí, yo entiendo a muchos hermanos sacerdotes, estamos en esa situación. ¿Es prudencia o es miedo? ¿Es imprudencia o es fidelidad? Que Dios nos ilumine tanto a los pastores como al pueblo santo de Dios. Nos vemos en la primera oportunidad, hermanos, y que Dios los bendiga.